Pues bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí vamos a empezar con el relato de cómo es que yo digo, bueno, cómo es que iniciamos en este mundo de la ansiedad y la depresión, ¿no? En este problema tanto de estrés, de emociones, de pensamientos. De alguna manera, yo creo que nadie hasta este momento, ¿sí? Entiende a la perfección qué es lo que pasa a una persona cuando está en este problema de trastorno de ansiedad y sus múltiples modalidades dependiendo de la personalidad que nosotros creamos. Esto ya hasta este momento, no, esto fue ya como por el 2018 cuando fue mi primer ataque de pánico. Entonces, pues yo creo que a final de cuentas para todos, yo creo, los que hemos pasado por esto o que están pasando por esto, el haber experimentado su primer ataque de pánico es el graduarse, es el iniciarse ya como tal en este mundo de limitaciones, de pensamientos catastróficos, de sensaciones que no comprendes, que de verdad yo pienso, ¿no? Hasta este momento que para mí ya en este punto de mi vida y después de haber pasado ya 4 años relacionándome con personas que también pasaron por lo mismo que yo en el sentido de síntomas y pensamientos, pero bajo diferentes circunstancias, porque es lo que todos vivimos, ¿no? Diferentes circunstancias. No todos detonamos un trastorno de ansiedad bajo similares circunstancias, todo es diferente. Pero bueno, esta parte es demasiado complicada, ¿no? Porque de alguna manera nosotros nunca llegamos a entender qué era nuestro sistema de alerta, qué era la ansiedad. Y es más, yo hasta ese momento no sabía qué era ansiedad, no sabía, todavía yo especulaba sobre lo que era el estrés. Pero en ese momento, pues obvio, ya cuando haces ese resumen de todas las cosas que uno vive, pues te das cuenta del por qué detonaste esto. Pero si no mal recuerdo, en este mismo cuarto fue cuando empecé con esto y pues no sé si a alguien le parezca algo similar lo que les voy a contar, ¿no? O haga que tengan algunos pequeños recuerdos de cómo fue su primera vez. Ahora sí que su primera vez en esta situación. Yo estaba acostado y en ese momento sentí cómo es que me subía algo desde mi vientre y se regaba por mi pecho. En ese momento, al estar durmiendo y empezar a sentir esa sensación, me desperté inmediatamente. Yo recuerdo que apenas había llegado de trabajar y en ese momento me acosté a dormir. Estaba muy cansado. Entonces, cuando empiezo a sentir esto, siento una grandísima desesperación y empiezo a escuchar, así literal, a escuchar mi corazón. Ahí es donde me paré y empecé yo a tratar de buscar ayuda, ¿no? Me salí de mi cuarto, me fui al patio, estaba caminando, escuchaba mi corazón, tenía unas taquicardias demasiado intensas. El miedo era inexplicable, ¿no? Nunca había sentido un miedo como ese, porque a sencillas cuentas, al momento de sentirlo, pues lo primerito que se te viene a la mente es la muerte, ¿no? Es decir, que esto va a ser tu último segundo en este plano, y pues son muchísimas circunstancias que me llegaron a ese punto. Y yo creo que un ataque de pánico para las personas, pues es algo que nunca se va a olvidar, ¿no? Es algo que definitivamente es muy difícil de superar en ese momento porque eh, no sabes a qué te estás enfrentando. Y si yo en este momento me pongo a pensar qué era lo que estaba yo viviendo, pues primero la enfermedad de mi papá. Segundo, que el trabajo totalmente estaba desmoronándose, ¿no? Todo lo que en su momento creamos en base a muchísimo esfuerzo, pues estaba desmoronando totalmente, ¿no? La relación con mi familia era completamente distorsionada, no había como tal esa conexión, ¿no? Que tú deberías de tener con tu familia por el hecho de haber desarrollado una diferente forma de ver las cosas. Entonces esto me estaba llevando a demasiado conflicto. En cuestiones de pareja, pues también estaba yo relacionándome con personas que definitivamente no estaban ayudando a lo que en su momento, tal vez, ¿no? Yo pienso que merecería. Pero eso nada más es un pensamiento que se te viene a la mente, ¿no? El hecho de merecer sin hacer lo necesario este, por poder obtenerlo. Y entonces ahí es donde me daba cuenta, ¿no? En ese momento estaba pasando todo eso, pero cuando estás en ese momento no te fijas en eso, o sea, simplemente es la vida, el hecho de
de no entender qué era lo que estaba pasando. En cuestiones de creencias religiosas, bueno, estaba yo primero con los católicos, después me pasé con los santeros, después de ahí me fui con los cristianos y bueno, definitivamente también una fe totalmente incierta, ¿no? Circunstancial. Como tal, para mí hasta ese momento era nada más el hecho de estar buscando una solución a mi vida. Y cosa que pues nunca pasó en ese momento, ¿no? Porque en realidad no estaba enfocado en lo que realmente era el problema. Y esa parte es súper complicada, ¿no? Porque ahí es donde piensas tú que tu mundo se acabó y que de alguna manera Dios te abandonó y todas esas cosas que se nos vienen a la mente. Entonces, en ese momento eran temblores, era sudoración, eran taquicardias, pensamientos catastróficos, desesperación, el buscar ayuda porque sentía que me moría. Todas esas cosas son las que una persona en ese momento y otras más, ¿no? Porque a final de cuentas tú no lo entiendes, nadie, es más, nadie lo entiende todavía en este momento, ni siquiera, hay personas que ni siquiera saben que aquí, en tu paquete, cuando vienes a este mundo traes ansiedad, ¿sí? Y hasta que lo vives es cuando empiezas a darte cuenta de eso, ¿no? Y es así como nosotros nos empezamos a iniciar en este mundo del, de los problemas psicoemocionales, del trastorno de ansiedad, de la depresión y de todas esas emociones que te provocan el haber estresado tanto a tu cuerpo, tanto a tu mente, tantas vivencias, malas decisiones. Si muchas personas, ¿no? En ese momento ni siquiera saben por qué se les detonó, muchos piensan que es brujería, otros piensan que es una maldición de Dios por haber hecho cosas que definitivamente no te trajeron nada bueno a tu vida. Se nos vienen muchos pensamientos, pero nunca nos pasa por la mente el hecho de el trastorno de ansiedad, ¿no? La ansiedad como tal, el hecho de tener un mal funcionamiento de tu sistema de alerta, totalmente originado por el estrés que fuiste acumulando de todas las vivencias desde niño, es más, hasta desde antes de nacer, desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás, empezar a crear una personalidad en base a esa información que nosotros ya traemos instalada y que de ahí a la personalidad que empezamos a forjar, desde que nos hacemos conscientes, empezar a tomar decisiones y esas decisiones se suman a otras que vienen impactando a tu cuerpo y vienen impactando a tu mente y de ahí es en meterte en más problemas y en más problemas, el no hacerte consciente. Todas esas cosas son demasiado complicadas, ¿no? Pero tú hasta ese momento no lo entiendes. Hasta el momento en el que tú detonas un ataque de pánico, no tienes ni la más mínima idea de por qué está pasando. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo también ni siquiera creía que existiera el estrés. Yo cuestionaba, ¿no? El decir, ay, el estrés, ¿y qué chingado será eso? O sea, las personas se mueren de estrés, o sea, ¿y eso de dónde salió? Y esto fue un momento demasiado complicado porque más allá de estar viendo nada más lo que me estaba pasando a mí en mi mente y en mi cuerpo, pues no me estaba fijando qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Y hasta ese momento es que entendía, ¿no? Que mi vida se estaba acabando, porque es lo primerito que una persona que está viviendo ese primer momento es el decir que hasta ese segundo ya vas a dejar de vivir, ¿no? Vas a dejar a tu familia, vas a dejar todo lo que amas, vas a dejar de ser tú. Y obvio, yo no conozco a nadie, ¿no? Que diga yo me quiero morir. Y si lo conoces es porque definitivamente ya no encuentra un camino en su vida para poder seguir. Pero pues todos nacemos y tratamos de luchar, ¿no? Para poder tener lo mejor posible. Y en ese trayecto que nosotros tomamos para poder tener lo que merecemos y no lo que necesitamos, una cosa que vamos a ir aprendiendo ya con el tiempo, pues bueno, nos vamos a un punto demasiado complicado en nuestra vida. Hay personas que definitivamente saben manejar su estrés, saben manejar sus emociones, empiezan a procesar y quedarse con lo que les sirve y desechar lo que no les sirve, pero hasta ese momento es como nosotros nos iniciamos en este mundo. Ya llevamos 4 años en los cuales, pues, te voy a adelantar algo por si tú piensas que, como he visto en muchos
en muchos comentarios y en varias personas que comparten su experiencia, ¿no? Es el hecho de aprender a vivir con ella. Yo cambio esa expresión por el aprender a procesar emociones y vivir libre emocionalmente y mentalmente. Eso se puede hacer ya con el tiempo y haciendo lo necesario, teniendo la mejor información, te vas a dar cuenta que aquí no controlas nada. Aquí se supera ese trastorno. Puedes tener tu vida todavía mucho mejor de como la tenías antes, pero para eso necesitas entender muchísimo sobre lo que una persona puede pasar y puedes desarrollar en base a todo ese sentir y todo ese pensar que nosotros tenemos con el día a día. Y ese fue el primer momento, mi primer ataque de pánico. Yo me acuerdo, fueron 3 que fueron circunstanciales. Eh, de estar yo pensando que podía morir, ¿no? Pero sí fue algo muy, muy real, porque fueron los 3 primeros que marcaron totalmente mi vida. En este momento era ya la limitación, ¿no? Empezar con ese proceso, ¿no? De entender qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo, ¿no? En mi corazón, por las taquicardias que sentía, la falta de aire y pensar que posiblemente me iba a dar un un colapso respiratorio, problemas digestivos, ¿no? Son demasiadas cosas. Y bueno, esto es lo que pasó cuando tuve mi primer ataque de pánico. Eh, y yo creo que esto es el inicio de un relato que de verdad para muchas personas se les va a hacer algo, algo que les va a revelar muchísimas cosas en este momento por las dudas que tengan. Y yo creo que este tipo de testimonios son los que ayudan a las personas a salir adelante. Así es que pues seguimos haciendo videos y seguimos dando más relatos sobre lo que nosotros hemos vivido en esta cuestión y que de alguna manera ya superamos y que nos dedicamos, ¿no? No por el hecho de deberle nada a nadie ni deberle nada a Dios, simplemente por dar información para que otras personas puedan entender que de esta situación se sale. Y de verdad, pues yo creo, si tú quieres un momento en el que te sientas reconfortado y pienses de forma diferente, es que sí se sale, sí hay una solución. Y en mi caso, pues yo no fui con un psicólogo, yo no fui con un psiquiatra. Y eso es algo que voy a ir compartiendo poco a poco. Tampoco me mediqué. Bueno, sí me mediqué, pero fue simplemente una semana. Una semana, máximo otros 3 días más, pero hasta ahí porque yo definitivamente sentí que no me ayudaba y también mi miedo. Fíjense nada más, lo que me llevó a muchísimas complicaciones en mi vida también me sacó de otras y es algo que, pues bueno, agradezco. Le agradezco a ¿cómo se llama? Al universo de estarme dando la oportunidad de poder hacer este tipo de videos, poder dar la ayuda, ¿no? O la información en base a lo que nosotros vivimos o a lo que yo viví y muchas otras personas que vamos a ir conociendo, que pudieron superar y que están en el proceso de hacerlo. Así es que, pues, danos un like, suscríbete y de verdad que la información que vas a tener aquí es muy importante. Así es que seguimos adelante.